Hola, veremos el tema de longitud de arco. Primeramente lo haremos a partir de aproximaciones numéricas. Después finalizaremos esto utilizando una integral para calcular de forma exacta su longitud. Lo estamos basando en el ejemplo de la curva dada por la función y igual a x cuadrada más 1 y queremos encontrar su longitud desde 0 a 2, esto en x. Primero de ello, debemos de ver cómo plantear este método numérico. Si nosotros pensamos en una curva y queremos encontrar la, la distancia que me tiene, podríamos empezar viendo esto a partir de una recta. Es decir, puedo verlo, una recta que vaya desde el origen al destino. Si lo vemos de esta manera, nosotros podemos argumentar lo siguiente. Nos interesa saber la distancia que desde este punto, que le vamos a llamar punto 1, hasta este otro punto, que vamos a llamar el punto 2. Al tener ya definidos los dos puntos, nosotros para resolver este problema podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Para este caso, nosotros vamos a suponer o vamos a dibujar un pequeño triángulo recto, y aquí podemos ver y decir, bueno, yo sé que esto de aquí abajo sería, por poner un ejemplo, X, y esto de acá sería Y. Por lo tanto, podemos decir que la longitud de nuestra curva es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Ahora, si nosotros nos basamos en nuestro problema, tenemos que definir quién es X cuadrada y Y cuadrada. Al tener esta distancia dentro de un plano cartesiano, entonces lo que queremos es la distancia entre dos puntos. Y partiendo de nuestros conocimientos de geometría analítica, tenemos que la longitud es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, nos basta, nos basta para este problema conocer los valores tanto de y1 como de y2, ya que los valores de x2 y x1 en este caso son conocidos. Sería 0 y 2. Por lo tanto, veamos qué sucede cuando x es 0. Cuando x es 0, nosotros tendremos que y es igual a 1. Y cuando x es a 2, tenemos que y es igual a 5. Sabiendo esto, nosotros podemos decir que la longitud de nuestra curva está dada por x2 menos x1. Entonces 2 menos 0 al cuadrado más la diferencia de las y, que en este caso sería 5 menos 1 al cuadrado, lo cual es igual a raíz de 20, lo cual es aproximadamente 4.47. Ahora, esta aproximación ¿es viable? Sí es viable, pero no es muy buena. Y sabemos que en caso de las rectas, pues la distancia más cercana entre los puntos. Por lo tanto, nuestro cálculo está por debajo del valor real. Y también esto se puede ver en nuestra gráfica, donde tenemos que hay mucha diferencia de espacio en blanco entre la recta y nuestra, nuestra línea roja, nuestra curva, perdón. Ahora, para mejorar el resultado obtenido anteriormente, nosotros debemos de proceder a realizar más divisiones
o en otras palabras, tener más pequeños segmentos de líneas rectas, ¿sí? Para ello, nosotros vamos a tomar como ejemplo donde hagamos dos segmentos. O sea, que nuestra curva la vamos a dividir en dos segmentos. Pero para ello necesitamos de un diferencial. Y el diferencial es dónde termina la curva menos dónde empieza entre el número de divisiones. En este caso sería 2 menos 0 entre 2 igual a 1. Entonces, a espacios de 1 vamos a hacer algunas divisiones. Entonces tenemos en 0, no hay problema. El siguiente va a estar en 1 y el siguiente va a estar en 2. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a tener 3 puntos, lo cual nos va a generar dos segmentos. Tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y si los unimos, nosotros lo que estamos obteniendo, como mencionaba anteriormente, son tres segmentos de recta. Ahora, en lugar de calcular solamente la longitud, tenemos dos longitudes. Como pueden ver, el espacio existente entre la recta generada con respecto a la curva es menor. Esto porque la recta o las rectas se van ajustando más a la curva de la función. Por lo tanto, se puede decir que entre más divisiones, estas rectas se van a ir ajustando cada vez más a la curva. Por lo tanto, se tendrá un resultado mucho mejor. Y esto se comprueba en lo siguiente. O sea, vamos a calcular las dos longitudes. Pero para ello, necesitamos conocer los valores de y para cada uno de los puntos. Entonces tenemos que y de 0 es 0 al cuadrado más 1 igual a 1. Tenemos que y de 1 es 1 al cuadrado más 1 igual a 2. Y y de 2 sería 2 al cuadrado más 1 igual a 5. Ahora procedemos a encontrar las diversas longitudes para después sumarlas y encontrar la longitud aproximada de nuestra curva. Para ello, nosotros tenemos que la longitud 1 es igual a la diferencia de las x, que en este caso sería 1 menos 0 al cuadrado, más la diferencia de las y al cuadrado. Esto de aquí nos genera como resultado una raíz de 2. Luego calculamos la longitud 2 y la longitud 2 es igual, de igual manera, a las diferencias de x y las diferencias de y. En este caso tendríamos raíz de 10. Por lo tanto, la longitud total aproximada es la longitud 1 más la longitud 2, lo cual es equivalente a la raíz de 2 más la raíz de 10. Y esto es 4.57. Como pueden notar, el resultado es mayor al obtenido anteriormente. Y era lógico, porque como habíamos dicho, nuestras aproximaciones están por debajo del valor real. Entonces, entre más divisiones, esta aproximación o este valor de la aproximación debería de ir incrementándose. Ahora, de aquí nosotros podemos notar algo. Si consideramos la parte de las diferencias de x, si tomamos esto de aquí y observamos esto de acá, la diferencia es 1. ¿Sí? En ambos la diferencia es 1. Por lo tanto, esto, si lo ven, la diferencia son 1, es igual a la diferencia de en x.
Por lo tanto, nosotros podemos generalizar que la longitud es igual a la raíz ¿de quién? Del diferencial de x al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y de esta manera nosotros podemos encontrar la longitud de arco de forma aproximada. Y recuerden, entre más divisiones, mayor será la precisión.